Cuando el sol comienza a elevarse sobre el horizonte de la vasta sabana africana, que se extiende principalmente por países como Kenia, Tanzania, Botsuana y Sudáfrica, tiñe el paisaje con tonos dorados y cobrizos. El aire aún es fresco, pero ya se presiente el calor implacable del mediodía. Bajo esa luz suave y engañosa, miles de ojos se abren. Algunos buscan alimento, otros intentan no convertirse en él. Bienvenidos a la sabana africana, donde habitan los animales más letales del planeta. En este documental, nos adentraremos en el corazón de uno de los ecosistemas más antiguos y despiadados del mundo. Aquí, cada día es una batalla por la supervivencia, y cada criatura que camina, vuela o se arrastra, es parte de un delicado equilibrio entre depredador y presa. Esta tierra vasta, marcada por llanuras infinitas, acacias solitarias y cielos inmensos, es el hogar de cazadores legendarios. Leones, leopardos, guepardos, hienas, cocodrilos y aves rapaces conviven en una constante danza de instinto, estrategia y fuerza. Pero cazar en la sabana no es tan simple como parece. Es un arte que requiere precisión, conocimiento del terreno y, a veces, pura paciencia. El león, símbolo del poder y la realeza animal, es uno de los protagonistas indiscutibles de este drama natural. Pero detrás de su fama de rey, hay una historia mucho más compleja. Las verdaderas cazadoras son las leonas, que operan en equipo con una sincronización sorprendente. Se comunican con gestos sutiles, se posicionan con estrategia, y cuando llega el momento, atacan. No es solo una caza, es una coreografía letal perfeccionada durante milenios. Sin embargo, su tasa de éxito es baja. Solo una de cada 4 emboscadas termina en una presa capturada. El resto son fugas, persecuciones fallidas y energía malgastada. En la sabana, incluso los reyes pasan hambre. Y cuando no se logra una caza, todo el grupo sufre. En cambio, el guepardo apuesta por una táctica completamente distinta: la velocidad. Es el animal terrestre más rápido del mundo, capaz de alcanzar hasta 112 kilómetros por hora. Su cuerpo está diseñado para correr, columna vertebral flexible, patas largas y un corazón potente que impulsa sangre a cada músculo durante el breve pero explosivo sprint. Pero esa misma especialización es también su debilidad. Solo puede mantener esa velocidad por unos pocos segundos. Si falla en ese intento, no solo pierde la presa, también arriesga su vida por el agotamiento. Luego está el leopardo, el maestro del sigilo. No corre, no ruge, no se muestra. Se desliza entre la maleza como una sombra acechante. Su técnica es simple: acercarse lo más posible sin ser visto y atacar con la máxima precisión. Una vez que consigue su presa, la arrastra, incluso cargando más del doble de su peso, hasta lo alto de un árbol. Allí, lejos de carroñeros y competidores, disfruta de su caza. El leopardo es paciente, discreto y terriblemente eficiente. Pero no todos los cazadores de la sabana caminan sobre 4 patas. A orillas de los ríos, oculto bajo el agua fangosa, espera el cocodrilo del Nilo. Imperturbable, inmóvil, parece una roca más. Pero cuando se acerca un grupo de ñus sedientos o cebras desprevenidas, se transforma en una trampa viviente. Su mordida es una de las más poderosas del reino animal, capaz de partir huesos y arrastrar a la víctima bajo el agua sin dejar rastro. No necesita correr ni planear. Solo necesita esperar. Y aún hay más, porque la sabana no es solo un campo de batalla entre grandes felinos y gigantes acorazados. También alberga a depredadores más pequeños, más silenciosos, pero igualmente letales: serpientes venenosas, aves cazadoras,
mamíferos nocturnos con sentidos agudizados, cada uno con su propia técnica, con su propio reloj biológico, con su propia hora del cazador. Y precisamente, cuando el sol comienza a descender y las sombras se alargan sobre el polvo cálido, otra fase de esta historia comienza, porque cuando cae la noche sobre la sabana africana, no termina el peligro, solo cambia de forma. Cuando el sol finalmente se esconde detrás del horizonte, la sabana africana se transforma. El calor sofocante da paso a una brisa más fría, las sombras se alargan y la vida cambia de ritmo. Pero este no es un momento de descanso, todo lo contrario. Es la hora perfecta para una nueva clase de cazadores, aquellos que dominan la oscuridad, los depredadores nocturnos. La noche en la sabana no es silencio, es un coro de sonidos agudos, susurros de alas, crujidos de hierba pisada, chillidos breves. Aquí, el más mínimo movimiento puede ser el preludio de un ataque. La oscuridad no es una barrera, sino un aliado para quienes han desarrollado sentidos extraordinarios. Donde el ojo humano apenas percibe formas, estos cazadores ven con una claridad que asombra. Uno de los reyes indiscutibles del turno nocturno es el leopardo. Aunque también caza de día, es bajo el manto estrellado donde se siente más cómodo. Su visión nocturna es 7 veces mejor que la nuestra, y sus patas acolchadas le permiten moverse en completo silencio. No ruge, no corre, observa desde las sombras, espera la oportunidad perfecta, y cuando la tiene, ataca con precisión quirúrgica. En pocos segundos, la presa cae. Sin ruido, sin espectáculo, solo eficiencia letal. Pero el leopardo no está solo. Las hienas manchadas, a menudo subestimadas, emergen de sus madrigueras cuando la luna se alza. Durante mucho tiempo se les consideró meras carroñeras, pero esta idea es errónea. Las hienas son cazadoras implacables, inteligentes y organizadas. Sus grupos, conocidos como clanes, pueden tener hasta 80 individuos, y cuando cooperan para cazar, no hay presa segura. Se comunican mediante chillidos, risas y señales corporales, ejecutando emboscadas complejas que harían envidiar a cualquier felino. Además, su resistencia es legendaria. Pueden correr durante kilómetros sin detenerse, desgastando a sus presas hasta que no pueden más. Sus mandíbulas, capaces de triturar hueso, se encargan del resto. Y lo más sorprendente, su tasa de éxito en la caza es incluso mayor que la de los leones. Bajo las estrellas también vuela el búho africano real, un cazador silencioso de la noche. Sus alas están adaptadas para un vuelo sin sonido, lo que le permite acercarse a su presa sin ser detectado. Su audición es tan precisa que puede localizar un ratón entre la hierba sin verlo. Y una vez que lo encuentra, se lanza en picada, garras por delante, para ejecutar una captura limpia y mortal. En su mundo, la precisión lo es todo. Otro protagonista del reino nocturno es el geneta, un pequeño carnívoro con aspecto felino y cuerpo alargado. Ágil y veloz, trepa árboles, se desliza entre rocas y se alimenta de todo lo que pueda atrapar: insectos, roedores, reptiles. Su fuerza no reside en su tamaño, sino en su adaptabilidad. Y en la noche africana, eso significa ventaja. No podemos olvidar a los leones. Aunque muchos creen que cazan únicamente de día, la realidad es que prefieren la noche. Su visión en penumbra les permite detectar movimientos mínimos, y la oscuridad les brinda el camuflaje perfecto para emboscar sin ser vistos. Las leonas, una vez más, lideran la caza, acercándose a sus presas desde varios ángulos, usando el viento y el terreno a su favor. Cuando atacan, lo hacen como una ola sincronizada. Para entonces, es demasiado tarde para la víctima. Sin embargo, no todas las cacerías nocturnas tienen éxito. A veces el viento cambia de dirección y delata a los cazadores. Otras veces, la presa detecta una vibración, un sonido, y huye justo a tiempo. La noche es generosa, pero no garantiza nada. En la sabana, el fracaso también es parte del ciclo natural. Y mientras algunos cazadores fracasan, otros prosperan.
como las serpientes. La mamba negra, temida por su veneno letal y su agresividad, patrulla el suelo en busca de roedores o aves dormidas. Su ataque es tan veloz que muchos no alcanzan a reaccionar. En segundos, el veneno actúa y el silencio vuelve a dominar el entorno. La noche en la sabana no es solo una extensión del día, es un universo paralelo, regido por otras reglas, otros sonidos, otros sentidos. Los depredadores que se mueven en este mundo oscuro han evolucionado para dominarlo. Cada paso, cada mirada, cada ataque es el resultado de una adaptación milenaria. Pero mientras el cielo comienza a palidecer con los primeros tonos del alba, una nueva amenaza se prepara. Porque el verdadero espectáculo, el más brutal y deslumbrante de todos, está por comenzar. Cuando el día y la noche se cruzan en el horizonte, estalla uno de los eventos más impactantes de todo el continente africano: la Gran Migración. Un desfile de vida y una orgía de muerte para los cazadores que esperan. Cuando el cielo comienza a clarear y los primeros rayos dorados acarician las copas de las acacias, algo se agita en la tierra. Un murmullo se extiende como un eco lejano. No es el rugido de un león, ni el ladrido de una hiena. Es algo más profundo, más antiguo. Es el tambor de miles de patas sobre el polvo seco. Es el inicio de uno de los espectáculos más extraordinarios del planeta: la Gran Migración. Cada año, más de 1,5 millones de ñus, acompañados por cientos de miles de cebras y gacelas, emprenden un viaje circular de más de 1,600 kilómetros a través de Tanzania y Kenia, moviéndose en busca de pastos frescos y agua. Este fenómeno no es solo un traslado masivo, es un éxodo primitivo que ha dictado el ritmo de la vida y de la muerte en la sabana durante generaciones incontables. Y donde hay presa, hay depredador. Bienvenidos al corazón mismo de la supervivencia, donde cada paso puede ser el último. Aquí no hay tregua, no hay descanso, solo movimiento constante, y cazadores esperando a cada lado del camino. Desde lo alto, el espectáculo parece hipnótico. Miles de cuerpos oscuros se mueven como una sola entidad, girando, pausando, acelerando. Pero dentro del rebaño, el caos es palpable. Las madres buscan a sus crías, los machos defienden su espacio, los más viejos se rezagan, y los más débiles son los primeros en caer. Los leones conocen este patrón. No necesitan moverse demasiado. La comida viene hacia ellos. Se posicionan estratégicamente cerca de los puntos de paso, en las zonas de hierba alta o a la sombra de arbustos. Esperan, observan, y cuando ven una presa aislada, lanzan el ataque con una ferocidad que sacude el suelo. Pero no están solos. Los guepardos también se aprovechan del caos. En lugar de esperar, corren hacia el borde del rebaño, buscando los puntos más débiles: las crías, los heridos, los distraídos. Su ataque no es una emboscada, es una persecución a máxima velocidad, donde solo sobreviven los más ágiles. Y luego están las hienas, siempre presentes, siempre alertas. Algunas esperan los restos, otras cazan directamente en medio del caos. Se adaptan como pocos, y muchas veces son las últimas en retirarse de una escena de caza, dejando atrás huesos limpios y tierra marcada por la sangre. Pero el momento más dramático de la Gran Migración ocurre cuando las manadas deben cruzar los ríos. El más temido de todos, el río Mara. A simple vista, sus aguas turbias parecen tranquilas, pero bajo la superficie se esconde el cazador más paciente y letal del continente, el cocodrilo del Nilo. Pueden pasar días enteros sin moverse, acumulando energía, esperando el cruce masivo. Y cuando llega, el agua estalla en una coreografía de terror. Ñus desesperados saltan desde las orillas empinadas. Cebras se empujan entre sí. Las crías gritan buscando a sus madres.
y los cocodrilos se lanzan con una violencia escalofriante. Las mandíbulas se cierran con una fuerza imposible de resistir, arrastrando a la víctima al fondo para ahogarla. En minutos, las aguas se tiñen de rojo. El cruce es una lotería de la naturaleza. Algunos logran pasar, otros se pierden para siempre. Pero incluso los que cruzan tienen nuevas amenazas esperándolos en la otra orilla. Leones hambrientos que conocen los puntos de desembarco, leopardos escondidos entre los árboles, y hienas que siguen el movimiento como sombras. Sin embargo, no todo es tragedia. La gran migración también es sinónimo de nacimiento, de renovación. Las lluvias traen pastos verdes, y con ellos, la promesa de alimento para todos. Las crías nacen en medio del viaje, muchas de ellas capaces de ponerse en pie y correr apenas minutos después del parto. Es una estrategia evolutiva clara. Si no corres, mueres. Este evento titánico no solo beneficia a los grandes cazadores. Carroñeros como buitres y chacales encuentran su oportunidad entre los restos. Incluso los escarabajos peloteros y ciertos insectos prosperan en este festival de movimiento, descomposición y renacimiento. Cada especie, desde el más grande al más pequeño, tiene un papel en esta orquesta brutal y sublime. Y así, con el sol en lo alto y el polvo suspendido en el aire como una niebla ardiente, la gran migración continúa. Día tras día, kilómetro tras kilómetro, la vida empuja hacia adelante y la muerte la sigue de cerca. Pero mientras los ojos del mundo se centran en los grandes depredadores, hay un grupo de cazadores que no depende de manadas ni de emboscadas. Cazan solos, con sigilo, y su especialidad es el engaño, el veneno o el salto mortal. Son los cazadores oportunistas, los que desafían las reglas tradicionales de la sabana. Mientras los ojos del mundo se centran en las emboscadas de los leones, en las persecuciones vertiginosas de los guepardos y en las embestidas brutales de los cocodrilos del Nilo, hay otra clase de cazadores que reina en silencio. No tienen grandes músculos ni colmillos impresionantes. No rugen ni corren a velocidades sorprendentes, pero son igual de letales. Son los cazadores oportunistas, discretos, astutos y a menudo invisibles a simple vista. Estos depredadores han desarrollado técnicas que escapan a la fuerza bruta. Se especializan en el engaño, el mimetismo y la astucia. No imponen su poder, lo insinúan. No se imponen por tamaño, triunfan gracias a la estrategia. Uno de los ejemplos más fascinantes es el camaleón africano. Aunque no sea un cazador en el sentido tradicional, su forma de alimentarse lo convierte en un maestro del acecho. Su lengua puede extenderse hasta el doble de la longitud de su cuerpo en una fracción de segundo. Con ojos que giran de forma independiente y una capacidad de camuflaje casi perfecta, espera en la quietud total, convirtiéndose en parte del paisaje. Y cuando un insecto pasa lo suficientemente cerca, ¡zas!, su lengua se dispara con precisión quirúrgica y la presa desaparece. No hay persecución, solo paciencia y sorpresa. Más abajo, en el nivel del suelo, acechan las mantis religiosas. Estas cazadoras de aspecto alienígena se confunden con las ramas secas o las hojas verdes. Parecen frágiles, pero son veloces, calculadoras y despiadadas. Con patas delanteras diseñadas para atrapar como tenazas, se lanzan sobre insectos, lagartijas e incluso pequeños pájaros con una eficacia que asombra. No necesitan tamaño para dominar, solo una postura, un movimiento, una explosión de velocidad. En el mundo de las aves, pocas igualan la inteligencia y adaptabilidad del draongo. Esta pequeña ave negra ha desarrollado una táctica única, la imitación de alarmas. Al observar a un grupo de suricatos o aves alimentándose, lanza un grito falso de peligro. Las otras especies, al escucharla, huyen creyendo que hay un depredador cerca, y el draongo aprovecha el pánico para robar la comida. Pero eso no es todo. A veces, incluso cambia de dialecto para imitar diferentes especies, adaptando su mentira al público. Un verdadero manipulador alado.
Y si hablamos de astucia, no podemos dejar por fuera al caracal. Este felino mediano, poco conocido fuera de África, es un acróbata del asesinato. Su técnica favorita, el salto vertical para cazar aves en pleno vuelo. Con potentes patas traseras y reflejos fulminantes, puede elevarse hasta 2 metros en el aire para atrapar a su presa con las garras extendidas. No necesita emboscar, no necesita correr. Solo necesita el momento exacto. A menudo, con un solo salto, puede derribar a más de una ave a la vez. Bajo tierra, las serpientes también despliegan estrategias maestras. La víbora bufadora, por ejemplo, es un ejemplo de caza mediante emboscada. Se entierra parcialmente en la arena y espera, inmóvil, durante horas. Su color la camufla perfectamente. Cuando una presa desprevenida pasa cerca, se lanza con una mordida relámpago. Su veneno comienza a hacer efecto de inmediato, paralizando a la víctima antes de que pueda escapar. Pero los cazadores oportunistas no solo se valen del veneno o el camuflaje. Algunos han desarrollado la habilidad de trabajar con la naturaleza a su favor. Tal es el caso del ratel o tejón melero. Este animal, pequeño en comparación con otros carnívoros, combina inteligencia, ferocidad y resistencia al veneno. No solo caza insectos y pequeños vertebrados, sino que también desafía a las serpientes más mortales del continente. Cuando ataca a una cobra o a una mamba, lo hace con determinación brutal. Puede recibir una mordida venenosa, caer inconsciente y despertar horas después para continuar comiéndose a su presa. Un verdadero guerrero de sangre fría. Y hay quienes cazan sin moverse. Las arañas trampilla, por ejemplo, construyen pequeñas puertas de tierra y seda que se camuflan con el suelo. Desde su escondite, sienten las vibraciones de cualquier insecto que camine cerca, y en el momento exacto abren su trampa y lo arrastran hacia la oscuridad. Es un ataque milimétrico, una emboscada que ni siquiera deja rastro. La sabana africana no solo premia la fuerza o la velocidad, premia también la astucia, la precisión, la capacidad de adaptarse a cada oportunidad. Estos cazadores oportunistas son prueba de que, en la naturaleza, no hay una única forma de triunfar. Algunos corren, otros engañan, y otros simplemente esperan. Y mientras estos depredadores silenciosos perfeccionan su arte al margen de la atención, una amenaza aún más formidable se cierne sobre el equilibrio de la sabana. Porque el verdadero depredador, el único que no actúa por hambre sino por ambición, no tiene garras, pero sí poder para cambiarlo todo. Durante millones de años, la sabana africana ha sido un escenario de evolución pura. Cada especie ha aprendido a ocupar su lugar en la cadena alimenticia, desarrollando tácticas únicas para sobrevivir. Depredadores y presas se han refinado mutuamente en un juego implacable, pero justo. Sin embargo, en las últimas generaciones, un nuevo actor ha entrado en escena. Uno que no juega según las reglas del ecosistema. Uno que no mata por necesidad, sino por codicia, por miedo o por diversión. Ese actor es el ser humano. A diferencia de los cazadores naturales de la sabana, el ser humano no se adapta al equilibrio, lo desestabiliza. Con su llegada, los ciclos de caza y reproducción de muchas especies han comenzado a alterarse. Las rutas migratorias se interrumpen por carreteras. Las fuentes de agua se contaminan o se desvían. Los sonidos del viento y la vida salvaje ahora compiten con motores, maquinaria y disparos. La armonía, tan antigua como la tierra misma, empieza a fracturarse. La caza furtiva es una de las amenazas más devastadoras. Aunque en algunos países la caza deportiva está regulada, la realidad es que muchos animales son perseguidos en secreto, día y noche, por su valor en el mercado negro. Los colmillos de los elefantes, los cuernos de los rinocerontes, la piel del leopardo, incluso las garras del león. Todo se transforma en mercancía. Los leones, por ejemplo, han visto disminuir sus poblaciones drásticamente en las últimas décadas.
En muchos lugares, su rugido ya no se escucha al amanecer. Y no solo por la caza directa. La reducción de su hábitat y la disminución de sus presas naturales también los empuja al borde. En algunos casos, se acercan a zonas habitadas, cazan ganado, y por ello son envenenados o asesinados por los mismos pastores que alguna vez los veneraron desde la distancia. Los rinocerontes, especialmente el negro, viven bajo constante amenaza. A pesar de su imponente presencia y su gruesa piel, no pueden defenderse del arma más letal, la codicia humana. Un solo cuerno puede alcanzar cifras astronómicas en los mercados ilegales de Asia, donde aún se le atribuyen propiedades medicinales sin fundamento científico. ¿El resultado? Poblaciones al borde del colapso, vigiladas día y noche por guardabosques armados que intentan protegerlos de un enemigo invisible pero siempre presente. El impacto humano no se limita solo a la caza. La fragmentación del hábitat es otro enemigo silencioso. Las tierras que alguna vez fueron caminos migratorios para miles de ñus o cebras, ahora están divididas por cercas, cultivos y construcciones. Cada metro que se pierde es un fragmento menos de libertad para las especies que han dependido de estos corredores durante siglos. El leopardo, por ejemplo, evita el contacto con humanos a toda costa. Pero cuando su territorio se reduce, se ve forzado a entrar en áreas pobladas, y muchas veces no sobrevive al encuentro. A pesar de este panorama sombrío, no todo está perdido. La conciencia sobre la conservación está creciendo. Existen proyectos comunitarios, reservas naturales y áreas protegidas que han logrado frenar y en algunos casos revertir la pérdida de biodiversidad. Algunos países africanos han implementado patrullas armadas para proteger especies en peligro. En otros, las comunidades locales han sido incluidas como aliadas en el proceso de conservación, recibiendo beneficios directos del turismo responsable. En Botsuana, por ejemplo, los elefantes han encontrado un santuario. Gracias a políticas estrictas y una cultura de protección, este país se ha convertido en un modelo de coexistencia. Lo mismo ocurre en ciertas regiones de Kenia, donde las poblaciones de rinocerontes blancos han comenzado a recuperarse lentamente gracias al trabajo conjunto entre autoridades, ONG y comunidades indígenas. Y es que la coexistencia es posible. No es necesario elegir entre el progreso humano y la preservación de la vida salvaje. Lo que se necesita es voluntad, educación y respeto. Entender que el verdadero valor de la sabana no está en lo que se puede extraer de ella, sino en lo que representa. Un legado natural ancestral que no puede replicarse ni sustituirse. Al final del día, la pregunta no es solo si los animales salvajes podrán sobrevivir. La verdadera pregunta es si nosotros, como especie, seremos capaces de mantener nuestra humanidad sin destruir la red de vida que nos sostiene. Porque mientras el humano sigue tomando decisiones en los rincones más remotos de la sabana, el ciclo natural continúa. Y cuando cae la tarde y las sombras se alargan sobre el suelo agrietado, los depredadores regresan al protagonismo. La hora del cazador vuelve a latir, como un tambor que nunca se detiene. En la sabana africana la caza no es un simple acto de ataque. Es una manifestación de inteligencia, de cálculo, de oportunidad. A lo largo de millones de años, la evolución ha esculpido no solo cuerpos perfectos para el acecho, el salto o la emboscada, sino también cerebros capaces de planear, aprender y adaptarse. Y es precisamente en esas estrategias, algunas sorprendentes, otras casi imposibles de creer, donde encontramos la verdadera genialidad de los depredadores. Una de las tácticas más asombrosas tiene lugar desde el cielo. En las alturas, donde los ojos humanos rara vez miran con atención, se esconden cazadores letales. El águila marcial, una de las aves rapaces más poderosas de África, domina los cielos de la sabana. Con una envergadura que puede alcanzar más de 2 metros, sus garras tienen la fuerza suficiente para matar a un mono o a una gacela pequeña en pleno vuelo. Su visión es tan aguda que puede detectar movimiento a más de 3 kilómetros de distancia. Pero lo más impresionante es su capacidad de emboscada aérea. Vuela en silencio absoluto,
ganando altura con las corrientes térmicas, y luego se lanza en picado con una velocidad que roza los 200 kilómetros por hora. La presa, muchas veces, ni siquiera se entera del ataque. Un golpe, un aleteo. Y luego, nada. Bajo las copas de los árboles, los perros salvajes africanos, también conocidos como licaones, representan otra forma magistral de cazar. Son los estrategas de élite de la sabana. Lo que les falta en tamaño o fuerza, lo compensan con coordinación grupal, comunicación constante y una resistencia que desafía cualquier límite. Un grupo puede correr más de 5 kilómetros persiguiendo a una presa sin perder la formación ni el ritmo. Se turnan para desgastar al objetivo, acorralan con precisión quirúrgica y una vez que lo aíslan, atacan con eficiencia aterradora. Su tasa de éxito en la caza es una de las más altas del continente, superando incluso a los leones. Lo hacen todo en equipo. Cada miembro tiene un rol. Cada movimiento es parte de un plan compartido. Otro ejemplo brillante de cooperación se encuentra en el mundo de los suricatos. Aunque no son depredadores en el sentido tradicional, su forma de alimentarse y sobrevivir es una lección de estrategia colectiva. Mientras algunos excavan buscando insectos, escorpiones o huevos, otros hacen guardia sobre sus patas traseras, vigilando el cielo y el horizonte. Si detectan un halcón o una serpiente, lanzan un chillido agudo que pone al grupo a salvo en segundos. Incluso las crías tienen roles asignados desde temprana edad. No se trata solo de cazar, se trata de vivir juntos, adaptarse y protegerse mutuamente. Y luego están los cazadores inesperados, aquellos que desafían las categorías tradicionales. El honey guide, por ejemplo, es un ave pequeña y discreta que ha desarrollado una alianza asombrosa con los humanos y algunos mamíferos, como el tejón melero. Cuando detecta una colmena de abejas, emite un canto particular para atraer la atención de su socio. Lo guía hacia la miel, sabiendo que éste abrirá el panal. Una vez terminado el festín, el pájaro se alimenta de los restos: cera, larvas, trozos de panal. Es un acuerdo ancestral, basado en la confianza y el intercambio. Una alianza entre especies que muchos aún no comprenden. Otro caso fascinante es el del cercopiteco verde, un mono que ha desarrollado un lenguaje de alarmas complejo. Pero lo que lo convierte en un cazador inteligente es su habilidad para manipular situaciones. Se ha observado a individuos lanzar gritos falsos para causar confusión entre otros grupos y así robar comida o desplazar a rivales. Una vez más, la inteligencia se convierte en arma. Y no debemos olvidar a los búhos, cazadores silenciosos que dominan la noche con una combinación de agudeza auditiva y vuelo sin ruido. Su técnica es tan precisa que pueden cazar un ratón a oscuras, guiándose únicamente por el sonido de sus patas sobre la hierba. En un mundo donde la luz desaparece, ellos siguen cazando con una eficiencia que roza la perfección. La sabana no es solo fuerza y ferocidad, es también mente, memoria, adaptación. Cada especie ha desarrollado un manual de caza que se perfecciona con el tiempo y la experiencia. Algunos se especializan en la velocidad, otros en la espera, algunos en el trabajo grupal, otros en el engaño. Pero todos comparten algo en común: el impulso ancestral de sobrevivir. Y mientras exploramos estas técnicas fascinantes, es imposible no preguntarse ¿qué se necesita para cazar con éxito en un lugar donde cada error puede costarte la vida? La respuesta no siempre está en el cuerpo. Muchas veces está en el cerebro. Pero incluso en este universo salvaje hay reglas no escritas, códigos de comportamiento, jerarquías y hasta respeto entre especies. Porque cazar no siempre significa matar. A veces significa dominar sin violencia. En la sabana africana, la caza es sinónimo de supervivencia. Pero también es un escenario donde lo inesperado sucede con frecuencia, rompiendo los patrones que creemos inamovibles. Porque aquí, incluso los depredadores más letales fallan. Y en esos fallos, en esas grietas del guión natural, emergen momentos que revelan una verdad más profunda. En la naturaleza, no todo es fuerza. A veces,
Hay espacio para la rendición, para el aprendizaje y, en raras ocasiones, para algo que se asemeja mucho a la compasión. Uno de los aspectos más sorprendentes de la caza es la frecuencia con la que fracasa. A pesar de su fama de infalibles, los leones solo tienen éxito en 1 de cada 4 emboscadas. El viento cambia. La presa detecta un ruido. Una cría se interpone en el camino. Y de pronto, toda la estrategia cuidadosamente planificada se desmorona. Las leonas jadean, exhaustas. El polvo se asienta. El rugido de la frustración se pierde en el aire. En esos momentos, vemos que incluso los cazadores más temidos son vulnerables. El guepardo, rey de la velocidad, también tiene sus límites. A menudo, tras una carrera de alta velocidad, colapsa por sobrecalentamiento. Si no logra atrapar a su presa en los primeros segundos, debe detenerse. No por decisión, sino por supervivencia. Y entonces, parado entre el polvo y el sol implacable, lo vemos temblar, jadeando, solo. No como un asesino, sino como un ser que ha perdido la batalla de ese día. Pero esos fallos también enseñan. En muchas especies, las crías observan desde la distancia. Imaginemos a una pequeña leona, escondida tras la maleza, viendo a su madre fallar una caza. No recibe regaños, no hay castigos, solo la lección silenciosa de que incluso los mejores pueden errar, y que cada error tiene un valor. En las siguientes semanas, esa misma cría imitará los movimientos de su madre, practicando zancadas sigilosas, ensayando emboscadas sobre hojas secas o insectos desprevenidos. En la sabana, fallar también es formar. Y hay otros momentos, más raros, más desconcertantes, que desafían toda lógica darwiniana. Se han documentado casos donde leonas han adoptado crías de otras especies, como gacelas. En lugar de matarlas, las protegen durante días. No hay una explicación científica definitiva. ¿Instinto maternal? ¿Confusión? ¿Un simple error biológico? Sea cual sea la causa, el resultado es una escena que desarma cualquier preconcepto sobre la naturaleza salvaje. Una cría que debería ser comida, dormida bajo la melena de su cazadora. Incluso entre especies, a veces emergen señales de respeto o negociación. Ciertos estudios han observado que los chacales, cuando detectan la presencia de un león sobre una presa, se acercan con una postura sumisa, rodean el perímetro y esperan su turno. No se atreven a competir, pero tampoco son expulsados inmediatamente. Existe una jerarquía, sí, pero también un extraño pacto silencioso. Todos cazan, todos comen, si saben su lugar. En otras ocasiones, las presas también toman decisiones sorprendentes. Las ñus madres, por ejemplo, son conocidas por enfrentarse a hienas o guepardos para defender a sus crías, aun cuando tienen pocas probabilidades de ganar. En esos instantes, la valentía supera al instinto de huida. Algunas logran ahuyentar al depredador con una embestida, otras mueren intentándolo. Pero el acto revela algo más complejo que simple supervivencia. Es amor, es sacrificio. También hemos visto escenas donde los depredadores se detienen, donde tienen la oportunidad, pero no ejecutan el ataque. Un leopardo que observa una cría de babuino huérfana y decide no acercarse. Un león que pasa al lado de una gacela joven y sigue su camino. ¿Fatiga? ¿Satisfacción previa? ¿O una chispa de algo que los científicos aún no comprenden del todo? Porque aunque todo en la sabana parece regido por reglas biológicas estrictas, el comportamiento animal también está lleno de matices. Las decisiones no siempre son mecánicas. Hay instinto, sí, pero también historia, aprendizaje, contexto y tal vez algo que se acerca a la conciencia. En estos momentos de ambigüedad, de rendición o de ternura inesperada, la sabana nos recuerda que su complejidad va más allá de lo que vemos, que no es solo un escenario de violencia, sino de historias profundas que se escriben todos los días sin que nadie las cuente. Y justo cuando pensamos que lo hemos visto todo, la sabana ofrece su acto final. Uno que no es de muerte ni de caza, sino de equilibrio. Porque en medio del caos,
el polvo y la sangre, siempre hay un orden que se restaura. La sabana africana es mucho más que un escenario de batalla entre vida y muerte. Es un tejido antiguo y delicado, una red invisible que conecta cada criatura con la siguiente en un equilibrio ancestral. Este vasto paisaje no es solo la casa de los cazadores más letales, es también un testimonio de armonía salvaje, donde cada instinto, cada movimiento, cada respiración tiene un propósito. Aquí, el ciclo de la vida se renueva día tras día. La presa que escapa hoy será la fuerza que permita al árbol crecer mañana. El depredador que caza con éxito alimenta no solo su propio cuerpo, sino también la salud de todo el ecosistema. La sabana es una lección constante sobre el poder del equilibrio, donde la furia y la calma coexisten, y donde la naturaleza recuerda que la supervivencia no se basa solo en la fuerza, sino en el respeto. Pero este equilibrio es frágil. La mano del hombre, con su progreso acelerado, ha puesto en jaque siglos de coexistencia. La desaparición de una especie puede desencadenar un efecto dominó que afecta a todos los demás. Por eso, proteger la sabana no es solo una cuestión de preservar animales. Es un acto de respeto hacia la vida misma, hacia la historia que la Tierra cuenta con cada amanecer y cada atardecer. Hoy, más que nunca, es nuestro deber comprender la sabana en toda su complejidad, admirar su belleza, entender sus desafíos y actuar para asegurar que las futuras generaciones puedan seguir escuchando el rugido del león, el vuelo silencioso del águila y el susurro del viento entre las acacias. Porque la sabana africana no es solo un lugar, es un símbolo de la lucha eterna entre instinto y armonía, entre el cazador y la presa, entre la fuerza y la compasión. Y en esa danza, cada vida importa. Que este viaje nos inspire a ser guardianes responsables de este mundo fascinante, para que la hora del cazador siga sonando, no como un eco de destrucción, sino como un himno de vida,